Hola a todos. Hoy día estamos con una persona, yo diría como internacionalmente conocida, y por lo menos para toda Latinoamérica y para nosotros en Chile, muy en particular. Se trata del rector Ignacio Sánchez Díaz, cuyo currículo es muy largo. Tengo un montón de páginas que si leo todo el currículo acortamos mucho la entrevista, así que ustedes me van a perdonar. Les voy a mencionar solamente algunas cosas. Por ejemplo, él ha publicado más de 200 artículos, revistas, publicaciones, además es médico cirujano, pediatra, especialista en enfermedades respiratorias de niños. De la Universidad Manitoba de Canadá, perdón, estudió y se formó muy bien ahí. Y además de haber sido varios cargos desde jefe de medicina, director de medicina, de pediatría, y también ha logrado ser decano de la Facultad de Medicina. Publicado en distintas revistas, además forma parte del consejero de la Fundación Cardenal Juan Francisco Fresno y la obra de Pequeño Cotolengo, que también yo conozco. Entonces, en ese sentido, queremos entrar de inmediato en materia, porque tenemos muchísimas cosas que conversar en este sentido y sacarle el máximo partido al rector de la Universidad Católica, que además hay que recordarle que fue nombrado por el Papa, o sea, no cualquiera es nombrado y tiene ese tipo, digamos, de nombramiento, y sucesivamente ha tenido también la posibilidad de repostular para otro periodo de la Universidad Católica, y obviamente que fue otorgado de inmediato. Quisiéramos partir con la siguiente cosa. ¿Cómo ha afectado esto de la pandemia a la universidad? ¿Qué ha pasado en general en la Universidad Católica? Bueno, Giorgio, primero, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Un gusto, un honor estar aquí hoy día conversando sobre distintas materias. La primera pregunta tiene que ver con dos frentes, la Universidad Católica en lo interior y también en el exterior. Hacia afuera, la universidad se ha mantenido activamente aportando a lo que Chile necesita. Hemos estado trabajando al interior de la mesa social, coordinando en conjunto con el rector de la Universidad de Chile una serie de medidas, avances, transformaciones desde la universidad destinado al aporte del país. Voy a mencionar solamente como ejemplo lo que se ha hecho en trazabilidad, lo que se ha hecho en la detección de exámenes de coronavirus desde marzo a la fecha, también el trabajo que se ha hecho construyendo ventiladores mecánicos, trabajando en pruebas de vacuna, y no solamente en lo científico-tecnológico, Giorgio, sino que también en algunos documentos, por ejemplo, lineamientos éticos en pandemia, cómo actuar en una pandemia, el tema curricular, cómo adaptar un currículum escolar en época de pandemia para el mejor aprendizaje de los niños, cómo trabajar en temas de empleo, de reactivación de la economía, etcétera, etcétera. Me parece que eso en conjunto con temas de salud mental y otros tan importantes para nuestra población se han podido hacer desde un sistema de educación superior integrado. Esto no es algo que ha hecho la Universidad Católica o la Universidad de Chile en solitario, sino que cualquiera de estos aportes que menciono han sido hechos por un sistema de educación superior que ha trabajado muy en conjunto, en donde la palabra colaboración, en la palabra interacción e integración resuenan fuertemente. Y por otra parte, no cabe duda que nuestra universidad ha tenido que conducir, y yo como rector, conducir una comunidad universitaria que en el caso nuestro la conforman cerca de 40.000 personas, entre estudiantes, profesores, administrativos. Son más de 40.000 personas que necesitan tener cierta claridad en las indicaciones, en la guía, en la conducción de una tarea conjunta. Eso lo hemos podido hacer desde los primeros días de marzo. Se ha podido integrar el trabajo en lo docente, en el trabajo de nuestros profesionales administrativos, de nuestros profesores y estudiantes. Y yo diría que se ha demostrado el compromiso de toda una comunidad en pos de cumplir las tareas que son necesarias de realizar. Fíjate que hemos terminado un primer semestre, ahora a mediados de diciembre vamos a finalizar el segundo semestre, por supuesto con tareas pendientes, que son las tareas de
tipo prácticos, las tareas de aprendizaje en laboratorio, aprendizaje en terreno, que las hemos comenzado a hacer desde hace 2 meses en la medida que la pandemia lo ha permitido. Ahora hay señales que muestran que hay algunas indicaciones que en la región metropolitana volvemos a tener cierto grado de preocupación. Vamos a mantener nuestra tarea, así, digamos, docente en la medida que se pueda realizar. Lo que no podamos realizar este año, incluyendo en este año, Giorgio, diciembre y enero, porque hay actividades propuestas hasta fines de enero, lo tendremos que realizar a principios de marzo. El tema es que las universidades, y particularmente nuestra universidad, tiene que ponerse a tono con lo que la pandemia requiere, y tenemos que realizar las tareas que se pueden realizar ahora, dejando pendiente para más adelante, especialmente cuando ya tengamos una población vacunada, lo que ha quedado pendiente. Yo creo que esa es la manera más rigurosa y más profesional de tomar las tareas universitarias, que tienen que adaptarse a la realidad, pero que tienen que tener muy claro que hay actividades y realizaciones de trabajo universitario que no se pueden posponer. ¿Qué va a pasar ahora con la evaluación de los alumnos? Y con esto que había sido todo prácticamente por Zoom, o que va a ser un poco más difícil, creo yo. Entonces no sé qué ha pasado. Yo he sido docente toda mi vida y en este minuto, bueno, yo estoy atendiendo vía Zoom, pero no es lo mismo. Entonces me imagino que los alumnos también deben sentir esa diferencia. Claro, lo que plantea en el tema de la evaluación es un gran tema y es un tema de preocupación y nos lleva también a evaluar y a reflexionar sobre distintos ámbitos. En primer término, nosotros hemos hecho las evaluaciones tanto en el primer como en el segundo semestre. Hemos tratado de realizar evaluaciones más formativas, voy a decir, con menos pruebas de múltiple elección, con más pruebas de desarrollo corto, en donde se pueda plasmar la reflexión del estudiante. Nosotros, a diferencia de otros países en donde, voy a decir, han puesto más cámaras dentro del lugar de evaluación para prevenir plagio, copia, nosotros no hemos hecho eso por varios motivos. Primero, motivos legales, motivos de confianza en nuestros estudiantes, pero nosotros sabemos que hay un porcentaje pequeño, menor, que no han entendido la responsabilidad que les cabe, y por supuesto sabemos que han habido situaciones de un porcentaje de copia mayor que en años anteriores, por la esencia misma de las pruebas y la forma de realizar. Ahora, eso, Giorgio, nos lleva a la reflexión de un gran tema académico que en todas partes del mundo se discute y que se denomina la integridad académica. Cómo cada miembro de la comunidad, no solamente estoy hablando de los estudiantes, sino que también profesores, funcionarios, administrativos, profesionales, se dan cuenta de que es resorte y responsabilidad de cada uno de nosotros responder a lo que cada uno sabe, al conocimiento personal y no a utilizar conocimiento de otras personas. Eso tenemos la gran misión de educar, de acompañar, de aconsejar y de producir una reflexión que nos va a servir para la vida, porque finalmente tú puedes llenarte de cámaras y de mecanismos protectores de copia, pero si no convences al interior de la persona de que de lo que es correcto y lo que no es correcto, no vas a estar formando profesionales que tienen que ir a desempeñarse finalmente en labores para la vida. Si un ingeniero no entiende que va a depender de él que un futuro puente, una futura construcción se realice apropiadamente, un médico, un abogado, un profesor, para qué decir, nos estamos formando bien. Ahora, por supuesto que no hay que ser ingenuos y tenemos que tener medidas que, junto con la educación y con la prevención, eviten esto. Nosotros este año, por ejemplo, te cuento, hemos visto algunas alteraciones de integridad académica y hemos sido bien rigurosos y bien estrictos. Cuando ha habido una denuncia y cuando esa denuncia se ha comprobado, han habido sanciones fuertes a los estudiantes que han infringido esta... Finalmente, Giorgio, es infringir la fe pública, porque el país confía en sus universidades,
las universidades confían en sus comunidades y es resorte de todos cumplir con esa confianza. Si esa confianza se rompe, imagínate un país en donde no estemos seguros de la formación de nuestros científicos, de la formación de nuestros profesionales, se requebraja mucho de la confianza Pues, pública. hemos visto que es morno y otras cosas más. Todos tenemos una responsabilidad ahí. Hay una cosa, Ignacio, que en una entrevista hace mucho tiempo atrás que te hice con una revista, tú dijiste algo que es, yo creo, una característica de la Universidad Católica, es la preocupación por la ética. Y tú hiciste mucho hincapié y publicaste inclusive algunas cosas sobre eso. ¿No crees tú que esto se diferencia de otras universidades? Porque creo que la Católica se diferencia en muchas cosas de otras universidades. Creo que una de ellas es eso. Otra cosa, obviamente, es lo católico. Bueno, nosotros tenemos que avanzar en eso, dar ejemplo de eso y tener también el sentido de responsabilidad de lo que se nos pide. Obviamente, Giorgio, que quienes escuchan o quienes van a ver esta entrevista pueden decir, bueno, pero ¿cómo están hablando de esto cuando algunos egresados ha sido de conocimiento público que han transgredido una u otra línea? Por lo mismo que me preocupa. Claro. Entonces, primero hay que tener el concepto de que a la fecha hay cerca de 140.000 egresados de la Universidad Católica. Entonces, primero, por supuesto que el comportamiento ético al final va a depender de la conciencia de cada uno, pero la Católica entrega valores muy importantes. En la familia, en los colegios, en la universidad, en nuestra universidad se entregan esos principios y valores. Y yo diría que el 99,9% de nuestros egresados los incorporan en su quehacer. Lamentablemente siempre hay un porcentaje muy menor que puede echar a perder esa visión y por eso es que su presencia es tan notoria en los medios. Ahora, ¿cuál es el concepto que nosotros hemos tenido con esto? Porque obviamente que cuando ocurren estas cosas hay una mirada de decir, bueno, ¿cómo podemos hacerlo mejor? No nos deja inerte o indiferente. Entonces lo que hemos hecho desde hace ya varios años, junto con fortalecer los ramos de ética, hemos dicho, bueno, tampoco se trata de seguir poniendo, voy a decir, ética 2, 3, 4, 5 en cada una de las carreras. Lo que queremos también, yo junto con los conceptos generales que cada carrera tiene en estos ramos de formación, es incorporar, voy a poner una palabra para que se entienda bien, es infiltrar el currículum con aspectos éticos. Entonces, en determinada forma, un abogado, un ingeniero, un arquitecto, un constructor, un educador, un médico, cuando se le esté dando conceptos de algún tipo, la pregunta del contenido ético, del dilema ético, voy a decir, en un constructor, claro, todos saben las mezclas que tienen que poner en cuanto a materiales, porque eso es científicamente probado, pero también sabemos que esos materiales pueden ser alterados con fines económicos, con fines, digamos, de mayor ganancia. ¿Y qué pasa con la seguridad de esa casa? Pero también qué pasa con la ética involucrada en esa decisión. Lo mismo para un abogado, para un médico, para un educador. Nosotros los psicólogos es fundamental. Yo cuando hago clases sobre pericia, una de las cosas fundamentales que hago presente es la ética, porque ahí estamos jugando de repente, digamos, con la persona que está presa o puede estar libre en un momento determinado, por ejemplo. Por otra parte, tenemos las cosas que quiero preguntarte dos cosas. Uno, ¿qué ha pasado con la salud mental, digamos, de todos los estudiantes y también, digamos, los académicos? Y por otra parte también quiero preguntarte, pues la Católica ha sido la primera en preocuparse por la vacuna. Entonces son dos temas que me gustaría que tú, ¿cómo se llama?, me pudieras desarrollar. Perfecto. Cerrando lo anterior, creo que es fundamental que en la formación de nuestros estudiantes uno se haga la pregunta, ¿cuál es el dilema ético que nuestro egresado va a enfrentar en el futuro cuando esté en el desarrollo de su ejercicio profesional? Y esos dilemas éticos, incorporarlos en el currículum. Creo que eso es de gran relevancia. Con respecto a la salud mental, nosotros en la Mesa Social coordinamos un estudio de salud mental que tuvo a cargo la Universidad de Chile en conjunto con varias de las universidades, muy particularmente la nuestra, y se sacaron documentos y algunos lineamientos especiales para preocuparnos de la salud mental. Esto es, en pandemia, uno de los temas prioritarios.
no es un tema secundario. Es prioritario porque todos se afectan en situación de pandemia. Los grupos más vulnerables, con mayor predisposición, se afectan más. Hay grupos etarios, particularmente la tercera edad, se afectan más todavía. Por lo tanto, no solamente en el periodo de la pandemia, sino que también esto queda como una secuela de largo plazo. Así es. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que saber que hay grupos que han estado afectos a este tema y que van a seguir estando afectados incluso una vez que se supere la pandemia, y que tenemos que ver cuáles son los trastornos en el ánimo, trastornos en la conducta, aislamiento, temores, incertidumbres, insomnio, etcétera. Todas estas situaciones son de gran importancia, así como hay trastornos en la nutrición, aumento de la sobrepeso, etcétera. En el tema de salud mental, creo que es de lo más importante que tenemos que preocuparnos. Y eso fue importante, Giorgio, explicitárselo a la autoridad de salud para que se pusieran algunos mecanismos muy claros de tipo preventivo, poner recursos en estos programas, etcétera. Eso es lo que mira. Con respecto a la... Desde la Sociedad Chilena de Psicología Clínica, soy director, he conversado con Mañanich, con Enrique París y sobre todo con Matías Raza, que está a cargo de salud mental. Y hemos propuesto alguna cosa, inclusive, yo mismo, realizar entrevistas, inclusive psicoterapéuticas, con la persona vía teléfono, vía Zoom. Sobre todo nos preocupó mucho al principio, y tú lo vas a saber mejor que nadie, todo lo que significan las personas que están trabajando en hospitales y todo lo que tenga que ver con salud, digamos, hospitalaria. Y también ofrecimos justamente tratamiento de tal manera que se puedan hacer vía Zoom, vía así, que permite precisamente manejar las situaciones que tú estás mencionando. Eso es muy delicado. Yo en lo personal me ha tocado recibir después médicos, inclusive anestesiólogos, que han llegado en muy malas condiciones y que le dijeron váyase para su casa momentáneamente y ha estado realmente con burnout bastante severo. Entonces, es un tema, por eso me preocupo, eso lo estoy mencionando, ¿no? Porque por lo que tú me dices, han tomado medidas muy importantes. Pero quiero entrar también en el otro tema que está muy vigente, que es la vacuna. Entonces, yo sé que tú particularmente te ha interesado mucho, y la Católica es la primera prácticamente. Entonces, me interesa mucho que nos brinde más información, porque la audiencia está ávida de información. Exactamente. En el tema de vacuna hay que recordar que hoy día en nuestro país y en el mundo hay 4 o 5 preparados de vacuna que están avanzando bastante fuertemente. Voy a decir la vacuna Pfizer, Oxford, Sinovac, Janssen, Moderna, por nombrar algunas. Ahora, también es importante destacar, Giorgio, que las vacunas son de 3 tipos los preparados. Hay vacunas a virus muerto, como en el caso de Sinovac, la que nosotros estamos conduciendo, que para que tengas una idea es la misma tipo de vacuna que es el sarampión, una vacuna a virus muerto muy segura y de muchísimos años de utilización. Hay metodologías más nuevas como un segmento viral o un segmento del RNA viral envuelto en una cubierta, que son vacunas tecnológicamente más modernas, que se han desarrollado con mayor rapidez. Algunas de ellas requieren mayor mecanismo de distribución. Por ejemplo, una de ellas requiere menos 70 grados. Habitualmente las vacunas requieren menos 4, menos 6 grados para conservar. Llevar a una vacuna a menos 70 grados en su distribución es un tema logístico mayor. Ahora, en el mundo, creo que mientras nosotros estamos hablando hoy día, el Reino Unido comienza por primera vez su programa de vacunación, y lo más probable es que otros países como Estados Unidos y otros países de Europa comiencen su vacunación ahora en el mes de diciembre. Para Chile, nosotros estamos en la fase de evaluar por nuestro Instituto de Salud Pública y nuestra agencia de calidad internacional la seguridad de estas vacunas. Cada fase clínica 3 que involucra voluntarios de estas vacunas tiene 40 hasta 60.000 voluntarios. Así que son procesos muy rigurosos, muy profesionales, y cuando se acepta que se pase a un trabajo ya de fase de vacunación masiva, han pasado por todas estas
por todas estas seguridades de evaluación y de criterios de seguridad. Pienso yo que en Chile licenciamiento de las vacunas la vamos a tener en el mes de enero, y que de ahí van a empezar a llegar entre enero y marzo dirigidas para, primero, el personal de salud, el personal de servicios básicos de alto riesgo, y a partir de marzo hasta junio probablemente vamos a empezar a tener vacunación progresiva de los grupos prioritarios. Es difícil, Giorgio, que tengamos una población masivamente vacunada antes de fines del primer semestre. Por eso es que hemos calculado que las actividades educacionales, las actividades de la vida diaria del primer semestre debieran de planificarse al menos tal cual estamos haciendo las actividades terminando este segundo semestre del año. Hemos dicho, como terminemos el año, es como vamos a iniciar el año en marzo y lo vamos a desarrollar entre marzo y junio. Por supuesto que si somos muy optimistas y tenemos, voy a decir, a la gran mayoría de la población vacunada en mayo, bueno, podríamos tener un término del primer semestre más normal. Pero cuando decimos, ¿qué es lo que significa, Giorgio, la gran mayoría de la población vacunada? Estamos hablando de más de un 80%. No se trata de que porque tengamos a la población de alto riesgo solamente vacunada podemos liberar toda la actividad. Tú bien sabes que en el hemisferio norte esta segunda ola, este segundo brote, ha sido tan duro como el primero, con altos casos de infección, con alta mortalidad. Por lo tanto, tenemos un compromiso de mantenernos muy seriamente siguiendo las condiciones de seguridad sanitaria, de uso de mascarilla. ¿Cómo se ha avanzado en los tratamientos, por ejemplo? ¿Hay investigaciones al respecto? ¿Están viendo posibilidades de tratamiento o todavía eso está muy lejos de llegar? Bueno, si nosotros vemos... más allá de lo que se hace ahora, digamos. Claro, si nosotros vemos, Giorgio, el tratamiento que un paciente grave con COVID recibía en marzo versus el que recibe ahora, han habido múltiples cambios. No solamente nuevos medicamentos, que algunos son de investigación, interferón, plasma, pero preocupémonos primero, criterios de hospitalización. Hoy día se hospitalizan los pacientes mucho antes para evitar lo que hemos llamado la lucha respiratoria de este pulmón que está severamente afectado. En marzo, abril, en el mundo... Pero especialista en respiratorio, pues. Claro, así no, pero viene el tema mejor que nadie. Sí, bueno, yo estoy más dedicado a niños, pero todo lo que he leído es que en Italia, en Francia, en el mes de marzo, abril, se hospitalizaban los pacientes cuando requerían altas concentraciones de oxígeno. Hoy día se hospitalizan precozmente. Se trata de poner en ventilación mecánica a la menor cantidad de pacientes posible, se usan las cánulas nasales, es decir, nos adelantamos a la presentación del daño pulmonar. Eso, yo te diría que es un cambio muy significativo que hace disminuir muy especialmente la mortalidad. Hoy día en países como Chile y otros, la letalidad, es decir, el porcentaje de pacientes que se muere no debiera ser más allá del 2-3%. Sí. Recordemos que en Italia, en marzo, 1 de cada 10 pacientes se moría, teníamos una letalidad cercana al 10%, lo que es extraordinariamente alto. Y lo otro que quiero destacarte como una cosa muy importante en temas de la aproximación a la infección, es que nos ha servido mucho la primera ola y sobre todo los primeros meses para certificar la importancia de la atención primaria, Giorgio. La atención primaria que tiene que ver con el aislamiento, el diagnóstico, el trabajo en los territorios. Esta enfermedad de coronavirus, por supuesto que tenemos que pensar en las unidades de cuidado intensivo, en los ventiladores, en el cuidado terciario de los pacientes más graves, pero hay que pensar que mientras menos pacientes se infecten, menos pacientes graves vamos a tener. Por lo tanto, el tema de la prevención, identificación de los casos, aislamiento de los casos y de los contactos es clave para finalmente tener menos sujetos enfermos, menos sujetos graves y menos mortalidad. Esa relación entre lo que pasa en el territorio y lo que pasa en el hospital de atención terciaria es clave. Pero lo que pasa es que tanto en Italia como aquí en Chile son bastante díscolos
A mí me toca ver personas sin mascarilla y muy, muy suelto de cuerpo. Inclusive ya están denunciando que hay fiestas clandestinas. Entonces uno dice, bueno, caramba, ha tocado mucho este tema y sin embargo no toman todavía conciencia. En Italia tengo un sobrino ahí que se dedica justamente a la virología, uno de los más destacados en el mundo, inclusive tenemos esa suerte que es chileno. Y al mismo tiempo me un comentario, yo no entré en detalle con él porque no era el caso, pero me dijo, mira, hay una vacuna que eventualmente, sobre todo en Chile, tiene que tomar en cuenta a que si la van a usar durante 40 días no pueden consumir alcohol. ¿Te das cuenta de lo que significa para nuestros chilenos? Oye, es una preocupación Es adicional. difícil el seguimiento. Es difícil. Pero ahí tú estás tocando un tema que es muy de fondo, porque nosotros estamos pensando mucho en que la vacuna va a llegar y esperemos que llegue pronto. Pero no podemos tener esta mirada como que mientras no haya vacuna no tenemos nada que hacer. Si la verdad es que mientras no haya vacuna tenemos mucho que hacer cada uno de nosotros, en el sentido de mantenernos en grupos pequeños. Yo creo que el tema de las aglomeraciones, de las fiestas, de las actividades sociales, de más de grupos pequeños familiares, no lo podemos hacer hasta que llegue la vacuna. Aquí no se trata, Giorgio, que no se haga mientras estemos en cuarentena o en fase 1, 2 o 3. No, por favor, mientras no tengamos vacuna, mantengámonos en relaciones de familia, de amigos muy cercanos. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero no estemos con esta cosa de que podemos estar 50, 80, 100 porque resulta que se celebra no sé qué cosa. No, esa celebración tiene que postergarse porque si nosotros nos relajamos en esto, mira, siempre hemos dicho, cómo se comporta el coronavirus con nuestra población, depende mucho de cómo tú, yo y todos los demás nos comportemos nosotros con el coronavirus. Si nosotros nos comportamos mal con el coronavirus porque estamos haciendo ceremonias, aglomeraciones, fiestas, a pesar de que estemos tratando, entre comillas, de controlarnos con mascarilla, todos sabemos que después de una o dos copas la mascarilla empieza a pasar a menos rol y empieza a quedar más de lado. Nadie puede comer con una mascarilla puesta. O sea, todas esas cosas son aspectos de la vida diaria que tenemos que considerar. Por lo tanto, evitemos ponernos en el riesgo de una situación en donde no podamos seguir las indicaciones que son tan básicas del distanciamiento social. Fíjate que cuando dos personas usan mascarilla y se mantiene su distanciamiento, el riesgo de una transmisión de una con otra baja a un 5, un 10%. Cuando dos personas se acercan sin mascarilla, ese riesgo sube muchísimo. Y eso es para dos personas, para 4, para 6, para 100, para 500, y eso el riesgo sigue subiendo y subiendo, más todavía con espacios cerrados y con situaciones de aglomeración. Eso no tiene que ver con que llegue o no llegue la vacuna todavía, tiene que ver como que mientras vivamos la vida que tenemos que vivir hoy día, hay que hacerlo. Bueno, mira, nosotros nos quedan en este minuto 3 minutos para esta entrevista. Me gustaría que tú pudieras decir lo que en este minuto te parece más apropiado como término de la entrevista de hoy, porque estamos a entrevistar de nuevo. Esto por lo menos para la entrevista de hoy día, porque quedó pendiente mucho tema, entre otros la Constitución y todo el resto que me gustaría preguntar. Pero aquí en el programa tengo cierto límite de tiempo y por este programa, entonces me gustaría que tú te sientas muy libre de qué quisiera tú de alguna manera mencionar antes de terminar el programa. Bueno, ya que me dan esta oportunidad, primero hay que, creo que como chilenos, como compatriotas, tenemos que tener una mirada de reconocer y agradecer el esfuerzo de tantas personas, el esfuerzo del equipo de salud, el esfuerzo que han hecho las personas de la tercera edad, mayores, que han estado confinados tanto tiempo, el esfuerzo que ha hecho las personas de los servicios básicos, los que han cuidado la seguridad del país, las Fuerzas Armadas de orden. Hay que ver que para cuidar un toque de queda, para cuidar ciertos servicios básicos de atentados, etcétera, hay muchas horas mientras uno descansa de gente que está empleando su tiempo y muchas veces eso no lo reconocemos. Yo creo que nuestro país ha tenido una solidaridad entre todos nosotros. Hemos acompañado en el dolor a los que han perdido vidas y los que han pasado tan mal.
Hemos estado preocupados como país de quienes han tenido carencias desde el punto de vista económico, social, y eso siempre tiene que estar dentro de nuestros pensamientos y nuestra evaluación, porque muchas veces focalizamos los aspectos negativos y no nos ponemos a pensar en lo positivo que ha sido en este abordaje de una pandemia que en 100 años no habíamos tenido nunca. En segundo lugar, pedir lo que estábamos hablando antes. Sabemos que todo el mundo está cansado, sabemos que hemos pasado un año muy difícil, que vienen fiestas, que uno quisiera celebrar en conjunto, pero pensemos que en este trayecto nos queda menos de la mitad. No sabemos si nos quedan 3 meses o 6 meses o 4 meses, pero ciertamente ya hemos pasado la etapa más dura. Y tratemos de que esta etapa final no sea lo dura que fue la inicial. Sería muy lamentable volver a tener el número de casos tan alto que tuvimos en junio, en agosto, y entonces tenemos que hacer lo posible para que si hay un segundo brote sea lo más bajo posible, para que nos encuentre en una situación adecuada esperando una vacunación. Y posterior a la vacunación, Giorgio, lo que yo querría es que dejemos como legado algunos aspectos. El aspecto de preocupación por los más vulnerables, el aspecto que tenemos que pensar cómo la virtualidad en docencia, en trabajo, vamos a incorporarla. Sería muy lamentable que esto fuera un paréntesis. Nosotros tenemos que sacar adelante aprendizaje de lo que hemos tenido hasta ahora, como digo, la forma de enseñar, la forma de trabajar. Y ahora encaramos un proceso constituyente para los próximos meses, en donde realmente tenemos que dedicarnos a aportarle lo mejor a Chile, porque Chile tiene que ser mejor después de este proceso constituyente. Después de tener una nueva constitución de aquí un año y medio, tenemos que pararnos de otra manera en términos de la forma de política que hacemos, en términos de los derechos y deberes de los ciudadanos, en términos de proteger a nuestros compatriotas en las necesidades básicas, el hecho de mirar con una forma mucho más de sentido común la convivencia diaria. Yo creo que esos son los desafíos que a lo mejor en 15 años, cuando miremos hacia atrás, vamos a decir, pasamos una pandemia terrible, pasamos un periodo de estallido social, un periodo de efervescencia y de mucha precariedad social que quedó en vista de todos los ciudadanos, pero después de un trabajo mancomunado a nivel país, llegamos a tener un orden social distinto y hoy día, 15 años después, estamos con una sociedad más justa, más humana, más acogedora de cada uno de sus integrantes. Yo creo que ese es el desafío que Dios quiera que entre todos podamos trabajar para poder lograr. Tú dijiste que los docentes podrían eventualmente participar en esto. ¿Y los ex docentes también? No solamente son los docentes actuales. No, por supuesto. Yo creo que todos los que se sientan motivados a aportar debieran de hacerlo. Nosotros lo que hemos dicho es que desde la Universidad Católica vamos a dar las facilidades para que si hay personas que están trabajando en nuestra comunidad, tengan los permisos, las facilidades para poder aportarle al país en un trabajo que es de gran envergadura y de gran importancia. Claro, bueno, yo te agradezco muchísimo tu participación en eso, porque si está en este momento, y espero, siento como que lo pases muy bien este fin de semana, porque también recuperes tu propia energía, porque te sé que estás muy demandado. Espero verte en una próxima oportunidad para otra entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias, Giorgio. Gracias a ustedes por esta oportunidad y un gusto estar hoy día con ustedes. Que estén muy bien. Ya. Chao, chao.